La semana pasada terminamos el concepto de, no sé, a alguien se le cayó, pero a ti, ok. El concepto de santidad. La semana pasada terminamos ese concepto tan amplio, tan extenso, que tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Y hablábamos que habían elementos esenciales para alcanzar santidad. ¿Cuál era el primero de ellos? La convicción. Para adquirir convicción tenemos que estudiar las Escrituras para encontrar cuáles son esas verdades que se constituyen en convicciones para nosotros, ¿verdad? Pero después de la convicción, ¿qué otra cosa vimos? ¿Perdón? Compromiso. Ya que encontré una convicción, una verdad que me tengo que aferrar, entonces me comprometo con eso para irlo cumpliendo. El tercer elemento, disciplina. Nos tenemos que disciplinar porque vamos a encontrar que nuestro compromiso siempre va a estar en discusión y tenemos que ser firmes. El cuarto elemento, la dependencia del Espíritu Santo, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Y el último elemento es el deseo enfocado en Dios, su gloria. No se trata de nuestra conveniencia, se trata de la gloria de Dios. No se trata de nuestros deseos, se trata de lo que Dios ha determinado. Y entonces, esos son los elementos que tenemos que ir cada día nosotros, no solo recordando, sino poniéndolo en práctica a fin de buscar la santidad, vivir en santidad. ¿Alguien ha estado practicando algo de esto? ¿Qué experiencia ha tenido esta semana? ¿Qué Dios le ha mostrado? Le ha demostrado tal vez que de verdad necesita depender del Espíritu Santo. ¿Le ha mostrado su falta de disciplina? ¿O le ha mostrado quizás que todavía no tiene suficientes convicciones y no las ha profundizado? ¿Alguien ha tenido esta semana en particular alguna experiencia en ese ámbito de la santidad? Sí, hermana. Sí, en la disciplina. En la disciplina, ok. De verdad que ha habido mucho trabajo, pero he tratado de madrugar para hacer todo lo que me corresponde, ¿verdad? De leer y de la oración, no dejarla de lado. Correcto. Siempre porque es importante. A veces uno porque está cansado, porque tiene mucho que hacer, entonces deja de lado esas cosas. Pero en la medida que el Señor me pone, porque me pone, apenas me despierto, entonces he estado haciéndolo, disciplinándome en esa área. Gloria a Dios, en el ámbito de disciplina. ¿Alguien más ha tenido esa experiencia de Dios trabajando en su vida? ¿Me quiera comentar? Sí, hermana. Amén. Pues yo me siento muy agradecida con el Señor y como ustedes bien lo dicen, si nuestra dependencia no es con el Espíritu de Dios, no podemos lograrlo. Así es. Finalmente, por eso la gloria siempre va a ser para Dios. Amén. No para nosotros, porque nos damos cuenta que cuando empezamos a depender y a poner esas áreas nuestras, es por el Espíritu de Dios. Amén. Que podemos Amén. vencer. Amén. Así es. Gloria a Dios. Qué bueno que es que, verdad, no solo estemos viniendo a la clase y pongamos atención y decir, sí, qué bonito que estaba todo, sino que realmente sirva para que nosotros lo estemos poniendo en práctica, para que lo estemos memorizando, para que nos estemos concentrando en la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas y que nosotros tenemos que ser dóciles, ¿verdad?, a lo que Él está haciendo. Bueno, hoy nos corresponde entrar con otro ámbito de carácter. Quiero recordarles otra vez que estamos con la práctica de la piedad. Y la piedad requiere, por un lado, lo interno que se llama devoción a Dios. De verdad tiene que haber un cambio en nuestro corazón. El trabajo de Dios en nuestra vida que nos vuelve hacia Él. Pero por otro lado está la parte externa. Quiere decir ese carácter que yo voy mostrando conforme a Cristo. Estuvimos trabajando ya la primera parte, lo interno. Y ahora estamos en la parte externa. Hoy nos corresponde algo que yo creo que todos nosotros nos vamos a ver enterados de qué se trata. Hoy nos corresponde el dominio propio. Todos tenemos dominio propio, ¿verdad que sí?
¿Estamos muy bien en ese punto? Esa sonrisa me dice que parece que estamos muy similar todos aquí, ¿verdad? Dominio propio. Vamos por favor a Proverbios. Es el libro que nos da uno de los versos que resulta, Proverbios 25 y verso 28. Proverbios 25, verso 28. Nos da un punto de salida hoy para empezar a hablar de el dominio propio. Sí, hermana, léalo por favor. Dice, El último, exacto. como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. ¿Alguien más que lo quiera también volver a leer? Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y una tercera vez, ¿alguien? Una tercera. Dice, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra Reina Valera. Es como una ciudad que no tiene murallas. Y una ciudad que no tiene murallas, eso quiere decir que es una ciudad totalmente desprotegida. Recuerden que para el tiempo en que se escribe Proverbios, la usanza es que cada ciudad, normalmente las ciudades que se denominaron en algún momento ciudades-estado, tenían como prioridad establecer murallas, muros. Y era fundamental, ¿por qué? Porque eso hacía que se protegiera de los posibles invasores. Luego se empezaba a trabajar hacia adentro, pero lo primero que se establecía en la ciudad era siempre los muros. Recuerden cuando Nehemías regresa, él lo primero que va a revisar es cómo están los muros. Más que lo interno y cómo está la gente adentro y cómo están las casas y todo lo demás. Primero que nada, la defensa alrededor. Él va a ver cómo están los muros. Es un buen estratega. Él sabe por dónde se tiene que comenzar. Y una muralla bien levantada, ya entonces da seguridad para empezar a trabajar todo el resto de cosas. Pero si una ciudad no tenía murallas, pues estaba a expensas de cualquier ejército invasor, por grande o pequeño que fuera. Cualquier ejército invasor iba a venir y meterse. Entonces, el concepto de levantar las murallas es un concepto muy importante porque tiene que ver con el proteger o la defensa de lo que hay adentro, de lo que se está levantando, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y aquí el texto nos dice que esa situación de una ciudad sin muros o sin murallas es semejante a la persona que no domina su espíritu o no tiene dominio propio. Está a expensas de cualquier embate porque no ha levantado murallas. Así son las personas que no tienen dominio propio. El que no tiene dominio propio está a expensas de cualquier embate que le hace entonces destruir todo lo que hay adentro. Y es importante que nosotros entonces comencemos a trabajar con esto. El dominio propio es entonces la muralla del creyente para defenderse. ¿Y de qué se defiende? Vea qué cosa más interesante, porque aquí hay una conjugación de circunstancias bien complicada. Se defiende de los deseos pecaminosos que batallan dentro del alma. ¿Ve usted qué cosa más increíble? Se dice que la forma de penetrar una ciudad amurallada, la forma más sencilla de penetrar una ciudad amurallada, ¿cuál es? Caminando. Podría ser caminando. Pero la estrategia, sí, ¿cuál es? Es tener dentro de la ciudad algunos aliados, ¿verdad? Para que nos cuenten dónde está la parte débil de la muralla, para que nos digan cuándo está sin vigilancia, para que nos digan dónde están las entradas a esa ciudad y podamos entrar. Y este es el problema que nosotros tenemos. El dominio propio es nuestra muralla, pero el problema es que esos deseos pecaminosos todavía están caminando adentro. De tal manera que las tentaciones afuera lo único que hacen es aliarse con alguien de adentro, con un deseo pecaminoso adentro. Está batallando ahí dentro del alma.
Por eso es que la persona que no tiene dominio propio es muy fácil presa de los invasores. Porque lo que está haciendo es simplemente que una tentación de afuera se alinea con algún aliado de los que tiene adentro. Y así es muy fácil penetrar la ciudad. Así es muy fácil que nosotros caigamos presa de las tentaciones, caigamos presa de nuestros propios malos deseos o deseos pecaminosos. Lo único que estamos haciendo es permitiendo que uno y otro se alineen. Por eso es que es importante el dominio propio. Esa muralla que impide que se ingrese, pero también que sanciona lo que está dentro. ¿Verdad? Algunos han descrito el dominio propio, porque siempre es difícil definir algunos conceptos muy abstractos o muy amplios, son difíciles de definir. El caso del dominio propio, casi todos entendemos qué es, pero nadie puede explicarlo. Nadie puede ponerle palabritas para decir el dominio propio es, bueno. Y generalmente cuando alguien quiere explicar qué es el dominio propio, lo que está haciendo es dando una descripción, no una explicación de lo que es. Entonces, algunos han descrito el dominio propio como el control de sí mismo. Eso es, para alguna persona, el dominio propio es controlarse a sí mismo. Otro ha dicho, es el gobierno de los deseos propios. No permito que el deseo haga lo que quiera, lo gobierno. Otro ha dicho, es la capacidad de evitar excesos, de permanecer dentro de los límites razonables. Esa es otra forma de describir el dominio propio. Y una cuarta descripción que alguien ha hecho es, el dominio propio es la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, que previene los excesos. Tal vez estas descripciones nos ayudan a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de dominio propio. Es ese gobierno de los deseos, es esa capacidad de limitar, esa capacidad de prevenir, de mantener esos deseos a raya. Bueno, eso es alguna descripción. El detalle con el dominio propio es que el dominio propio abarca un gran rango de vigilancia. Entendemos que dominio propio es vigilancia, ¿verdad? Si hablamos de una muralla es porque es para vigilar. Tiene que ver con estar atento, con estar vigilante de qué es lo que voy a producir, qué es lo que voy a producir yo. No lo que me están provocando, sino qué voy a producir yo. Y entonces es un amplio rango de cosas que hay que estar vigilando. No solamente es el control de nuestros apetitos y deseos corporales, que algunos son legítimos. Por ejemplo, tener hambre y querer comer, eso es legítimo, ¿no es cierto? Pero si me salgo de cierto límite, ya entro en algo que es pecaminoso, ¿verdad? Entonces hay que controlar los deseos, los apetitos aún sanos y saludables, hay que saberlos gobernar. Pero no solo eso, también el dominio propio tiene que ver con los pensamientos. ¿Sabía usted que usted puede controlar lo que piensa? Es más, todavía le digo, no solo puede controlar lo que piensa, sino debe controlar lo que piensa. Es que nos hemos creído un cuento que anda por ahí que dice que, si vienen los pensamientos, ¿qué puedo hacer yo? ¿En serio? Pero le aseguro que alguien viene y le sugiere un tema que usted no quiere pensar en eso, ¿y qué hace usted? No, de eso ni hablemos. Y gira su pensamiento hacia otro lado. Es más, está en una conversación, están entrando en un tema que usted sabe que usted no quiere pensar en ese tema, ¿y qué hace usted con la conversación? ¿Se va por otro lado? ¿Sigue hablando de otro tema? ¿O corta ahí la comunicación? De eso no quiero hablar. ¿Verdad que sí somos capaces de hacerlo? Y lo hacemos constantemente. Hay temas que usted evita que otra persona hable con usted, porque usted tiene dominio y control. Pero lo que pasa es que hay momentos en que usted se excusa en que
Es que, hey, no, eso vino a mi mente y yo no puedo controlarlo. No, un momentito, usted puede controlarlo. Ahorita en este momento usted puede estar pensando en cualquier otra cosa que no sea lo que estamos hablando, porque usted lo elige. Pero también usted puede decir, no, un momentito, voy a dejar los frijoles allá y voy a pensar en lo que estamos hablando aquí. Es su elección. Es un ejercicio que usted tiene que hacer a partir del dominio propio. Así que los pensamientos, y es más, si no fuera que tenemos esa capacidad, no tendríamos un texto en la Biblia que nos ordena en qué debemos pensar. ¿Verdad que sí? La Biblia nos da un texto que nos dice qué es aquello en lo que debemos pensar. Y no es una sugerencia, es tan imperativo. En esto, pensad todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud alguna, en algo digno de alabanza, en estas cosas, pensad. Ahí hay un imperativo. Piensen en esto. Entonces, el dominio propio abarca los pensamientos, abarca las emociones. ¿Cómo abarca las emociones? Sí, abarca las emociones. El dominio propio tiene que manifestarse en ese gobierno de las emociones. Y es que entonces yo no puedo tener las emociones que yo quiera. Pueden surgir las emociones, pero usted tiene que detenerlas si son pecaminosas. O la Biblia nos dice, denle rienda suelta a la ira. ¿Verdad que no? ¿No se ponga el sol? Es claro. Es más, se lo voy a decir un poco más. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Eso dicho en otra forma, esa es la verdad. Pero entendiéndolo en otra forma, quiere decir algo así como que cada vez que usted actúa en ira, indefectiblemente está siendo injusto delante de Dios. No está haciendo algo justo, aunque usted en su ira crea que está reclamando algo justo. Las emociones tienen que aprender a controlarse. No soy dirigido por las emociones. Tengo que dirigir mis emociones. ¿Ya? Pero tal como los pensamientos por ahí se quieren asomar unos, que tengo que decirles no. Las emociones se van a asomar algunas que tengo que decirles no. Sí, hermana. Hermano, entonces yo había entendido ese texto mal. ¿Por qué? Donde dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Correcto. Entonces yo pensaba que cuando uno se enojaba no estaba con el enojo mostrando la justicia que Jesús tuvo conmigo de perdonarme para yo perdonar a aquel que me está ofendiendo, que me está airando. Eso también es cierto. Pero básicamente el texto dice, no obra, no opera, no produce, no actúa la justicia de Dios. No lleva a cabo la justicia de Dios cuando el hombre está airado. Entonces habla de lo que produzco, habla de lo que hago. Claro, hay una ira santa, ¿verdad que sí lo vimos? Hay una ira santa que pertenece a Dios y que actuemos. Pero aun cuando vamos a actuar con ira santa, tenemos que moderar las emociones o sentimientos, ¿verdad? Tenemos que moderarlo. Dios es un Dios de ira, ¿no es cierto? Pero nunca actúa sin misericordia, aun cuando está actuando con ira. Porque sabe administrarlo. Y a eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados. No solo los apetitos y deseos, los pensamientos, las emociones o sentimientos, y cuidado, porque vivimos en una sociedad que precisamente promulga que usted viva por sentimientos. ¿Verdad? Vemos muchos anuncios que nos dice, siga su corazón. Usted se lo merece. Tal como usted se siente, eso es lo correcto. Hay que validar sus sentimientos. Y permiten que las personas cometan atrocidades que aún hasta les terminan llamando derechos
porque pretenden que la gente viva bajo sentimientos. Tenemos una cultura muy sensual. Sensual quiere decir que vive de los sentimientos o las emociones. ¿Han visto cómo la gente va de emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción? La Biblia nos dice, no. Las emociones juegan un papel correcto en nosotros porque fuimos constituidos con emociones. Pero ¿cuál es el papel correcto? Cuando las emociones son el resultado exclusivo de haber entendido lo que Dios está haciendo con nosotros. Otra vez. Las emociones tienen que ser el resultado de algo que conscientemente ingresó en nuestra mente. Una información de Dios para con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez, espero que sí, se ha sentido que hasta se le vienen las lágrimas cuando estamos cantando la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nos salvó, de cómo nos dio libertad? El corazón se emociona y hasta se quieren venir las lágrimas, porque la emoción está resultando de una verdad profunda que está en nuestro corazón, está debidamente informada. No lo reprima. Dios pidió que le amara con toda la mente y también con todo el corazón, con todas las fuerzas. No lo reprima. Eso es verdadera adoración. Explotar en alabanza delante de Él por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por su persona. Eso es lo que no tiene que reprimir. Y la emoción correctamente informada. Excelente. Da gloria a Dios. Alaba a Dios. Pero todas sus emociones provienen de algo correctamente informado de parte de Dios a usted. ¿Se da cuenta cómo el dominio propio tiene que entrar ahí? Bueno, dominio propio de los deseos, de los apetitos, de los pensamientos, de las emociones y por último, el dominio propio de algo que, ay, ¿cómo nos cuesta? De las palabras. No digo cómo nos cuesta, todos nos cuesta. ¿Cómo cuesta tener dominio propio para hablar? Recordando incluso que la Biblia nos dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta. ¿Y cómo nos cuesta hablar? Decir las cosas correctamente, decir las cosas con los términos correctos, en el momento apropiado. Y la Biblia nos dice que tengo que decir las cosas para que quienes me escuchen hallen gracia en lo que estoy diciendo. ¿Hablamos siempre buscando dar gracia a los oyentes? ¿Se da cuenta cómo el dominio propio tiene que ver con todo? Lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que son mis deseos, lo que son mis apetitos. Tiene que ver con absolutamente todos estos ámbitos el dominio propio. Creo que tenemos trabajo que hacer, ¿verdad que sí? Sí, hermana. Sí, lo que dice la palabra, listos para escuchar y tardos para hablar. O sea, hay que hacer una conexión con la mente de lo que vamos a decir. Por supuesto. A veces hablamos sin pensar y aún peor, a veces hablamos aún después de que pensamos, pero pensamos mal y hablamos mal. Bueno, aquí es donde hay que trabajar. Algunos textos para que nos ayuden a meditar un poco en el tema del dominio propio. Vamos a escuchar a Pablo en 1 Corintios 9:27. A ver quién me ayuda con 1 Corintios 9:27. Dice, si no te golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vea lo que dice Pablo. Hablando de los apetitos corporales o los deseos físicos. ¿Qué dice él? ¿Qué hace con su cuerpo? Lo golpea y lo somete como si fuese un esclavo. No sea que dejándome llevar, yo habiendo traído a otros al Señor, yo mismo sea descalificado por eso. Entonces someto mi cuerpo y lo pongo
¿Qué dice el verso, perdón? Eso, gracias. En servidumbre. Lo hago esclavo a mi cuerpo. No, no es mi cuerpo el que manda. Es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Cristo nos dejó un ejemplo de eso, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Cristo? No solo de pan. Y lo dijo alguien que tenía 40 días de no comer. Y que literalmente no solo tenía 40 días de no comer, sino que el texto nos dice, y tuvo hambre. O sea, si ya 40 días de no comer implica que uno tiene hambre, dice el texto, y tuvo hambre. O sea, magnificó el tema del deseo que había, físico, honesto, real, de una persona que no ha comido. Y él sujetó a su cuerpo y lo puso en servidumbre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No iba a ser la primera vez que se refería a eso. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa es la comida que ustedes no conocen, pero eso es lo que me alimenta. Entonces, dice Pablo, una de las cosas que pasa con el dominio propio es que el cuerpo tiene que estar puesto en servidumbre. Y si tengo que azotarlo, dice Pablo, pues golpeo, azoto mi cuerpo. No vamos a caer, ¿verdad?, en prácticas ascéticas, por supuesto. No vamos a hacer las de Martín Lutero, el pobre, tenía la espalda común. No, a ver. Pero sí hay que ponerlo a raya. Hay que ponerlo a raya. Otro texto. Pero ahora vamos con Santiago, que nos dice cuál es el gran problema. Santiago 1:14. Ahí comenzando la carta. Sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí nos dice algo del dominio propio. La tentación se asocia, ¿con qué se asocia? Con un deseo pecaminoso que hay ahí adentro. La tentación de afuera se asocia con un deseo de aquí adentro. Cada uno cuando es tentado, ¿en qué ámbito, en qué área es tentado? En aquello que hay un deseo por ahí adentro, al cual tiene que aprender a suprimir, mortificar. En palabras de los reformadores, de los puritanos, hay que mortificar el pecado. Eso cuando sube el deseo, hay que parárselo encima, gobernarlo. Eso es dominio propio. Y Santiago nos dice, no vayan a echarle usted la culpa a la tentación. Es algo que hay ahí adentro. Es cierto que Satanás se aprovecha y él tiene su obra y todas estas cosas, pero si no hubiera esto adentro, eso no sería tentación. Así que mire ese texto y dése cuenta que cada uno es tentado según los deseos que tiene adentro. Esa concupiscencia ahí adentro, esos deseos pecaminosos, es lo que hace que Satanás sepa por dónde asomarse. Bueno, ahí tenemos que aplicar dominio propio. ¿Qué dice Primera de Pedro? Vea, vimos Pablo, Santiago, oramos con Pedro. Primera de Pedro 2:11. Amados, ruego como extranjeros que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Otra vez. Amados. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es que tenemos que entender que esto es a lo que nosotros muchas veces en otras congregaciones mal enfocan, pero la Biblia nos dice que esto es lo que se llama la guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Luchar contra los deseos que combaten en el alma. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra poderes celestiales que están combatiendo en nuestra alma. Por eso, cuando ves toda la armadura espiritual, tiene que ver con esto, tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la coraza de justicia, tiene que ver... Esto es guerra espiritual. No es estar gritándole a los demonios. Es estar batallando contra los deseos. ¿Ya? Es estar usando
el poder del Espíritu Santo para el dominio propio. Ahí es donde está el problema. En la mente, en el corazón, en la esencia del hombre. Y Pedro nos dice, amados, absténganse. Ejerzan el dominio propio. No se dejen llevar. No sabemos qué contexto tenía Pedro enfrente, pero probablemente era un contexto donde la gente no tenía freno o no sabía cómo poner ese freno. Y él les dice, absténganse de los deseos que antes tenían, pero que ahora ustedes tienen que pisotear, bajarlos. Eso no pertenece a la vida piadosa. Otra vez volvamos a Pablo con Efesios 4:22. Otra vez Pablo hablándonos del dominio propio. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que es Conforme. que se corrompe según Ajá. los deseos del engañoso. Vale, otra vez. Otra vez. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Aquí está el famoso despojarse y después vestirse otra vez. Despójese de todo aquello que pertenecía al viejo hombre. ¿Por qué? Porque ahora son nuevos. Porque ahora están en Cristo. Ya no puede pertenecerle la ropa del viejo hombre. Por eso despójese es un acto ahí de quítese esa ropa y vístase de Jesucristo, dice 2 versículos después. Dice que está viciado. Está viciado. Es lo que hablábamos al final del domingo pasado. Está viciado, tiene costumbres, maneras, formas de las que se tiene que quitar porque ya no pertenece a esa vida. Ahora tiene una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Acostúmbrese al nuevo ropaje. Ahora tiene otra vestimenta. Quítese lo que no le pertenece ya. Otra vez estamos hablando de dominio propio. Otra vez estamos hablando de ejercer ese gobierno sobre deseos, apetitos, pensamientos, palabras y emociones o sentimientos. Otra vez, y lo aclaro una vez más, no quiere decir que los sentimientos o las emociones no tienen lugar en la vida cristiana. Por supuesto, léase los salmos para que vea el montón cómo afloran los sentimientos y las emociones. El punto es que esas emociones tienen que estar gobernadas por la verdad de las Escrituras, llevadas correctamente, no por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice, y ahí que se produzcan las emociones correctamente. Ame al Señor con todo su corazón. Hermano pastor, y dice también en ese texto que leyó el hermano, que es interesante, dice, viciados conforme a los deseos engañosos. Entonces uno tiene que tener muy presente que el pecado es un deseo engañoso. Claro. Y si proviene de engaño, ¿yo cómo lo voy a chinear? Exactamente. Eso es lo que estamos hablando. Pero bueno, escuchemos a Jesús. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Uy, eso les decía a todos. A todos quiere decir a aquel círculo de 12 que andaba con él y algunos cuantos, como a las multitudes. Si alguno quiere venir en pos de mí, no podemos ir tras Cristo sin negarnos a nosotros. Eso es una realidad, es una verdad. Si quieres venir en pos de mí y tú dices que estás en Cristo, entonces niéguese a sí mismo. ¿Hay alguna otra forma de definir dominio propio que niéguese a sí mismo? No hay. Niéguese a sí mismo. No dice siga su corazón y siga sus deseos. No dice busque vivir feliz en esta tierra. Busque la felicidad. Hasta le hacemos una película para que la busque. No. El Señor dice, niéguese a sí mismo. Y después dice algo más. No dice que lo haga solamente una vez. Dice, tome su cruz cada día.
¿Su cruz qué significa, hermano? ¿Qué significa eso, tomar su cruz? Ayúdeme. Eso iba a preguntar. Ah. Explicara eso. Hay varias perspectivas de lo que es tomar la cruz, pero en un sentido literal de la expresión de Jesucristo es: aprenda a sufrir por causa de mí, ¿verdad? El negarse es, si van a venir en pos de mí, también van a venir sufrimientos con ellos y tienen que soportar, ¿verdad? Eso cada día. El martirizarse a sí mismo, ¿verdad? Que es ir en pos de Jesucristo, irse negando para que la gloria de Cristo surja. Amén. Entonces, Amén. tomar la cruz es martirizarse a uno mismo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, que puede ser la muerte. Correcto. ¿Verdad? Literalmente eso es lo que se nos está diciendo ahí. Y Claro. cada día. Ya le doy la palabra, hermana. Y cada día. Cada día. Ya, aquí el punto es, ¿ustedes vieron cómo Jesús llevó la cruz? Eso que dice el hermano, negándose a sí mismo. ¿Dónde está eso? Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo como uno de nosotros y estando en nuestra condición nos sirvió, se hizo siervo de nosotros y aún estando en la condición de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos corresponde a nosotros tomar cada día. No es que hoy sí lo logré, sino es que mañana te está esperando otro día para que otra vez te esfuerces a tomar tu cruz y seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome esa cruz cada día de negarse a sí mismo, de todos los sufrimientos que conllevan con eso, porque es una transformación completa, y hágalo cada día. Y ahora sí, sígame. Vea qué cosa más interesante. Yo no puedo seguir a Jesús sin que no me haya negado primero. De hecho, mi vida versus vida de Cristo son completamente contrarias. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de venir a Cristo? Siguiendo nuestros propios deseos, muertos en nuestros delitos y pecados, y lo mismo que los demás, hijos de ira, solamente bajo desobediencia. Así es como vivíamos. Pero una vez que estamos en Cristo, pasamos de desobediencia a obediencia. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de los deseos engañosos a la verdad. Pasamos de estar esclavos al pecado a libertad del pecado. Pasamos de muerte a una nueva vida en resurrección conforme Cristo Jesús. De hecho, son opuestas las dos vidas. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y entonces, ahora sí, sígame. No hay otra forma de seguir a Cristo. Yo no puedo seguir a Cristo con sus deseos y los míos, con su vida y la vida pasada mía, con la vida eterna y la muerte eterna, con la verdad y el engaño. No funciona. No funciona, es totalmente opuesto, es imposible. A Cristo se le siguen sus términos, se le sigue anulándome para que Él sea el que viva. Si no, no se puede seguir a Cristo. No hay términos medios. Y es lo que el Señor está luchando con esta iglesia. Él no quiere más vidas a medias. Él quiere una vida consagrada, dirigida absolutamente por Él y para Él. Eso es. Y no hay menos, el estándar no baja. Por eso la santidad es el estándar de Dios. Y el dominio propio también, que es lo que estamos viendo. Hermana, iba a mencionar. En esta versión, en Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirlo. Bueno, eso es una forma de indicarlo. Lo que pasa es que el seguir a Cristo es tan amplio, es total, es un absoluto, sí, que tiene que ver con toda mi vida, que solo decir, deje su manera egoísta, de pronto puede sonar reduccionista, ¿verdad? Simplemente no sea egoísta y sígame. No, es muera usted mismo, por completo. Sí, dentro de ello el egoísmo, sí, por supuesto, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, tantas otras cosas más, pero no olvide, esto es lo que Cristo está diciendo. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que estamos en guerra contra nuestros deseos pecaminosos. Estamos en guerra, no estamos en paz y no vamos a buscar la paz con nuestros enemigos. No hay contrato de paz, estamos en guerra.
Y la guerra es de todos los días, hasta el último de nuestros suspiros. Todos los días es en esta guerra. Porque Él dijo, tome su cruz cada día. Y lo que hace peligrosos a esos deseos pecaminosos es que están arraigados ahí. Y hay que irlos sacando como la mala hierba, ¿verdad? Hay que ir sacándolos y sacándolos. Y no creas que porque ya los sacaste, en el próximo invierno no van a volver a crecer. Porque va a volver a crecer y vas a tener que volver a estarlos sacando. Se trata de eso. El cristiano no es alguien que ya sacó todo y listo, se acabó, ok, ya tengo el camino pavimentado. No, es uno que está continuamente en ese proceso. Sí, bueno, solo que usted se convirtió y en ese momento ya murió. Bueno, pero las tentaciones externas no serían tan peligrosas de no ser que usted tiene esos deseos ahí guardados. Desarráiguelos. Dígales que no. Ponga su mirada en Cristo, no en esos deseos. Y conforme esto va siendo una práctica en su vida, aquello de verdad va a irse desarraigando. Pero no baje la guardia. No baje la guardia. No es posible ser entonces un seguidor de Jesús, de no ser que cuidemos el dominio propio. Ahora, en el Nuevo Testamento, para dominio propio se usan dos palabras en griego. Dos palabritas en griego. No nos vamos a meter mucho ahí, pero el punto es que la primera de esas palabras quiere decir fortaleza interior para controlar los deseos y pasiones. Dominio propio tiene que ver con una fuerza. Si no hay fuerza, si no hay fortaleza, si no hay potencia, no vamos a lograrlo. Porque otra vez es una lucha de poder. Entonces la primera palabra tiene que ver con eso, con fuerza, con poder. Una fortaleza interior de nosotros para controlar las pasiones y los deseos. Hay que darles duro. Hay que prevalecer. Pero la segunda palabra se identifica a veces como cordura o sensatez, prudencia, sobriedad. Ya no tiene que ver con fuerza, sino tiene que ver con entendimiento. Tiene que ver con tener cordura, tener buen pensamiento. Estar bien enterado de las cosas. La segunda palabra que se usa para dominio propio tiene que ver con la sensatez, la cordura, el pensamiento. Va dirigido a la mente. Ahora, al combinar ambas, es cuando vamos encontrando el concepto de dominio propio. ¿Por qué? Porque la sensatez nos capacita para determinar lo que debemos hacer o no hacer. La sensatez, la prudencia me dice lo que sí tengo que hacer o lo que no. Pero por otro lado, la fuerza interior, la fortaleza, la potencia, me permite entonces hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces sabemos lo que debemos hacer pero no lo hacemos? O sabemos que no debemos hacerlo, pero lo hacemos. Así que con solo la cordura o la sensatez no es suficiente. Necesito el poder, la fuerza para hacerlo. Entonces la sensatez nos informa. La fortaleza nos permite hacer lo que nos informa la sensatez. Y ambas provienen del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos revela la verdad y Él es el que nos fortalece, nos da el poder para hacerlo. ¿Se da cuenta dónde está nuestra dependencia? Por un lado, estarme informando por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, de las verdades, y por otro lado pidiendo al Espíritu Santo que me dé la fortaleza para hacerlo o dejar de hacerlo, para seguir pensando eso que Dios dice o para no seguir pensando lo que tengo que seguir, lo que yo quisiera seguir pensando pero no debo pensarlo. Una de las cosas que uno trata mucho en consejería tiene que ver con este síndrome de victimización que hay hoy en día. Ahora todo el mundo se siente víctima. Hoy en día todo el mundo es víctima de todo. Es víctima de la sociedad, es víctima de la familia, es víctima de la iglesia, es víctima, todo el mundo es víctima de todo tipo de cosas. Y cuando vienen a consejería, muchos de ellos vienen en ese tono: soy la víctima.
Pobrecito yo, ¿verdad? Como le pasó a un señor que ahora está reclamando porque lo despidieron de su trabajo solo porque salió ahí en un concierto. Él no es la víctima. Pero hoy estamos bajo una cultura que todo el mundo es víctima. Y lo primero con que uno tiene que empezar a luchar con la gente, mire, usted no es víctima, usted es el responsable. Usted fue el que hizo o no hizo, usted fue el que dijo o no dijo. Mire, la otra vez tuvimos a alguien que nos decía, es que yo, pobrecito, nadie me dijo que no debía de hacer lo que hice. Por favor, lo que está haciendo es totalmente abierto o abiertamente en contra de la cordura, la sensatez. Y si usted es creyente de lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿cómo que nadie le dijo? Los traumas y tantas otras cosas. Hay que tener ahí cierta reserva, pero a veces pretenden excusarse en cosas que, un momentito, fue su producto, usted lo hizo, usted es el responsable. ¿Ve? Pero cuidado, porque lo que simplemente no ejerció fue el dominio propio, y eso usted debía hacerlo. Pida al Espíritu Santo. Una de las cosas que yo siempre le pido al Espíritu Santo, y yo no sé por qué, solo porque Dios es bueno, yo siempre le pedía, Espíritu Santo, dame sabiduría y dame fuerza. Y ahora me doy cuenta que estaba pidiendo sensatez y fortaleza para tener dominio propio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, a eso fuimos llamados. La sensatez no solo nos capacita para distinguir el bien del mal, sino para distinguir entre lo bueno y lo mejor o lo excelente delante de Dios. También lo santo. Lo santo, diga. La voluntad de Dios. Sí, una cosa es buena, pero otra cosa es santo. A veces no es que tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo, porque a veces esa raya sí está bien definida, ese límite. Pero a veces entre lo que parece que es muy bueno y lo que debo hacer. Entre dos cosas que técnicamente son buenas, pero tengo que aprender a diferenciar qué es lo que Dios me llama a hacer. Esa línea no siempre está tan clara para nosotros. Entre lo bueno y lo que Dios demanda. Es decir, tenemos que aprender a discernir. Por eso se habla de sensatez, de prudencia, de entendimiento. La sensatez nos capacita para delimitar con moderación nuestros apetitos, nuestros deseos y nuestros hábitos. No está mal comer, pero tiene su límite. No está mal dormir, pero tiene su límite. No está mal hacer ejercicio, pero tiene su límite. ¿Me estoy dando a entender? No está mal compartir con los incrédulos, pero tiene su límite. No está mal algunos pensamientos, pero tienen su límite. Es que a veces pensamos más y pensamos más allá de lo que deberíamos, y sobre todo con los prójimos, ¿verdad? Empezamos a ver una actitud de alguien y comenzamos a pensar más allá de lo que debemos. O estamos enfrentando una circunstancia y comenzamos a pensar más allá de lo que la circunstancia me está presentando. Y después vienen las ansiedades por lo que va a pasar en el futuro, cuando usted tiene que limitar su pensamiento, tiene que limitar sus emociones. Está bien, alégrese por esa situación, pero tiene su límite. Sí. Todo me es lícito, pero no me conviene todo, ¿verdad? Y también hablaba de todo me es lícito, pero no todo edifica. También hay cosas que no van a edificar, para qué saber escoger entre lo bueno y lo santo. Ir a un concierto de un grupo de rock muy famoso no es malo, pero no edifica, y menos en las condiciones en que se va a veces, ¿verdad? Pero ese es el punto. Hay que darnos cuenta si es ahí donde deberíamos de estar o no. Ay, hermano, pero eso es hilar muy fino. Mire, el Señor le va a hilar finísimo el día que lo llame a juicio. Finísimo.
Lleva un registro de todas sus palabras y todos sus actos. ¿O no ha leído usted allá a final de Apocalipsis, cuando los libros son abiertos, donde están escritas todas las cosas que nosotros hemos hecho? Todas. Son libros grandes. Todas. Buenas o malas, todas. Ahí están. El registro es fino. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado y lo que no hemos hecho. Y lo que no hemos hecho, todo está ahí, abierto. El dominio propio, entonces, nos capacita para determinar los límites de nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Nos ayuda a regular los pensamientos y mantiene las emociones bajo control. Qué difícil es encontrarse a alguien que sepa mantener sus emociones bajo control. Qué difícil. Pero por el Espíritu de Dios sí lo puede uno lograr, hermano. No solo lo puede, está llamado a hacerlo. Tiene el mandato a ejercer dominio propio. Es cierto, si usted lee en Gálatas capítulo 5, verso 24, se va a dar cuenta que el dominio propio es el fruto del Espíritu. Esto lo hace el Espíritu en nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros somos pasivos en el proceso. Más bien todo lo contrario. Quiere decir que para obtener el dominio propio necesito sensatez y fortaleza. La sensatez, no crea usted que por dormir con la Biblia debajo de la almohada se le va a pasar toda la sensatez. No, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar, hay que ponerla en práctica. Y después no crea que porque ya lo sabe, ya lo está haciendo. No, necesita la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo. Necesita rogar que esa fuerza venga. Y está disponible para nosotros. Y no solo eso, está más que disponible. Está deseando que nosotros pidamos esa fortaleza y esa sabiduría para dárnosla. Dios no se esconde, Dios no se hace para atrás. Al contrario, Él se revela, Él vino a buscarnos. Él no es de los que, vamos a ver si tenemos que ir a buscar la sabiduría de Dios allá al otro lado del mundo. No, cercana está la palabra. A tu mente y a tu corazón está cercana a tu boca. Y el Espíritu Santo está en ti para que simplemente pidas. Recuerde, vamos a empezar a ver la próxima semana que el dominio propio tiene incidencia o afecta directamente el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Así que le invito a usted, si tiene el libro, que vaya leyendo un poco sobre ese ámbito para que vea cómo es que se materializa lo que hoy estuvimos hablando en teoría. Porque tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? No solo la teoría, hay que entenderla bien, pero ahora sí, vamos a la práctica. Entonces le invito a que lo lea. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, te damos gracias porque de verdad tú eres, oh Señor, nuestra brújula, nuestra medida. Oh Señor Jesús, tú nos diste el ejemplo claro de lo que es tener dominio propio. Tú siempre definiste lo que ibas a hacer, aún lo que pensabas, lo que decías, a partir de lo que el Padre Celestial había dicho. Y nunca aceptaste otras sugerencias. Señor, y sabemos que el precio de eso fue que tuvieras que ir a la cruz y morir por nosotros. Pero resucitaste y tomaste tu trono de gloria otra vez para interceder por nosotros a fin de que sigamos tu camino. Gracias por hacernos comprender que estás exigiendo de nosotros dominio propio y que a la vez nos das las herramientas para que lo hagamos. Tu preciosa palabra que nos llena de sensatez, de sabiduría, y tu Espíritu Santo que nos permite poner esto en práctica. Ayúdanos que esta semana podamos buscar más sensatez, cordura, y que lo pongamos en práctica cada vez que un sentimiento, cada vez que un deseo, cada vez que un pensamiento viene a sugerirnos cualquier cosa. Ayúdanos a tener amurallados, oh Señor, lo que tú estás haciendo entre nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.